Hola amigos, nuevamente bienvenidos a una emisión más de Punto HTV. Nos da mucho gusto recibirlos, nos da mucho gusto leer sus comentarios y sus correos electrónicos. El día de hoy traemos un tema importantísimo para todo aquel que desea emprender el camino del autoconocimiento personal y es el trabajo con la sombra. Todo ser humano tenemos una parte muy linda y tenemos otra parte no tan linda. La parte no tan linda que a veces queremos esconder de los demás, pero que es imposible, que siempre es percibida por los de afuera. Eso se llama la sombra personal. La sombra son aquellos hábitos, es aquel conjunto de hábitos que nos aleja de obtener relaciones saludables y de llegar a los resultados de vida que queremos obtener, que nos pone trabas, que nos dificulta y que nos hace las cosas muy complicadas. Entonces, para ejemplificar este tema de las sombras, vamos a utilizar a las 9 pasiones del Eneagrama, que por cierto también están representadas 7 de ellas en los 7 pecados capitales. Entonces vamos a comenzar por tratar de identificarnos. Vamos a ver si nosotros nos identificamos con alguna de estas sombras que voy a mencionar a continuación, y es posible que a partir de la identificación de mi sombra pueda yo emprender el camino para la autotransformación personal. La primera es la ira. La ira es la acumulación de cierta cantidad de enojo y resentimiento que he ido guardando a lo largo del tiempo. La ira puede ser expresada, es decir, puede explotarse hacia afuera, o puede ser implotada, puedo sentirla yo en el centro de mi corazón, en el interior de mi cuerpo. Ambas maneras de manifestarse la ira son negativas y puede evitarse llegar a la ira si uno aprende a trabajar con el enojo, si uno aprende a trabajar con el resentimiento. La ira se ve expresada en el mundo terrenal a través del juicio al otro, del querer cambiar lo que considero que no está bien en el mundo, del hipercriticismo o, en su contraparte, de la hipersensibilidad a la crítica. Todo aquel que emite un comentario sobre mí que a mí me parezca ligeramente una crítica va a hacer que mi ira implote o explote. Por otro lado tenemos a la soberbia. La soberbia es aquel hábito de pensamiento, hábito de comportamiento que nos lleva a creer que nosotros somos quienes podemos apoyar a los demás, que nosotros somos quienes podemos cubrir las necesidades de los demás, y empezamos a desconocer nuestras propias necesidades y nuestras propias inquietudes. Una persona soberbia no necesariamente es aquella persona que anda con el cuello levantado y mirando por debajo del hombro. Una persona soberbia puede ser aquella que no reconoce necesito ayuda, sino que al contrario es el ayudador, el apoyador de otros, el que está buscando cambiar lo que considera que está mal en los demás y brindar una mano amiga, pero no es capaz de recibirla ni de solicitarla. Eso es la soberbia. Por otro lado tenemos a la vanidad. La vanidad expresada en el sentido de la falsedad, del colocarse una máscara porque creemos que con esa máscara vamos a ser bien aceptados y bien recibidos en el mundo, y que si no tenemos esa máscara, cualquier persona que conozca lo que está detrás de ella va a decepcionarse mucho porque va a conocernos a fondo y nos va a rechazar. La falsedad, la vanidad, termina confundiéndonos, termina disuadiéndonos de entender quiénes somos en realidad, cuáles son nuestros verdaderos deseos y nuestros verdaderos anhelos. La vanidad en términos terrenales se expresa en el fingir, en el no ser asertivos, en el mentir, en el querer apantallar a otros, en el querer manejar una imagen que no necesariamente corresponde a quienes nosotros somos. Por otro lado está la envidia. La envidia expresada como esa actitud en donde yo miro los triunfos de los demás, y los triunfos de los demás me recuerdan mis fracasos, y en lugar de ser capaz de alegrarme con el beneficio de otros, me molesta, me incomoda, porque me recuerda mi propia miseria, me recuerda mis propios fracasos, me recuerda mi propia incapacidad para lograr lo que tengo. Esta envidia genera una desconexión absoluta del mundo, una sensación de no pertenecer a la sociedad, una sensación de rechazo ante las normas sociales, ante lo popular, ante lo establecido, ante las costumbres, etc. Y esto a final de cuentas aísla a la persona. 5. La codicia. La codicia expresada en el sentido de no quiero compartir. Y no quiero compartir no nada más mi dinero, no quiero compartir un plato de sopa, no quiero compartir los minutos de mi tiempo, no quiero compartir lo que sé, no estoy dispuesta a que otros lleven el triunfo, quiero tenerlo yo. Esa es la codicia, y la codicia se termina también aislando a la persona y convirtiéndola en un ser amargo, en un ser aislado, en un ser que simplemente se rige por lo que piensa, no por lo que siente, sino por lo que piensa.
6. El miedo. El miedo es otra de las pasiones. El miedo visto también como ansiedad, como desconfianza, como el estar continuamente pendiente de en qué momento me van a traicionar, en qué momento va a salir esto que deseo mal, en qué momento me van a engañar, qué de lo que me está diciendo es mentira. Este miedo a querer cambiar, a querer asumir cosas nuevas, a querer asumir nuevos riesgos, a enamorarse, a entregarse, a dar. Este miedo es uno de los principales obstáculos que tenemos muchas de las personas. La gula. La gula no necesariamente expresada en el sentido del comer de más, que por supuesto también está incluida, sino la gula en el sentido de tener la necesidad de llenar un vacío que nunca se llena, de estar buscando continuamente nuevas experiencias, nuevas aventuras, nuevos estímulos que me llenen y me llenen y me llenen, y a final de cuentas nunca se llena este vacío, porque el vacío es fundamental. Hay un vacío ahí que tiene que ser llenado de otra manera que no es a través de los agentes externos. La lujuria no necesariamente se refiere a lo sexual, que también lo incluye, pero la lujuria en el sentido de los excesos, de la necesidad de vivir la vida intensamente, de no considerar que uno es feliz y que vive la vida plenamente si no es con intensidad. Si tomo mucho, si fumo mucho, si como mucho, si una persona me gusta, me excedo en la convivencia con esa persona, hasta que finalmente se terminan separando estas relaciones, porque no es posible para ninguna relación sostener una dinámica de tanta intensidad, de tanta exigencia, de dame, dame, dame. Entonces la lujuria se expresa a nivel terrenal en un sentido más de excesos, de la necesidad de vivir constantemente en búsqueda de la intensidad. Y el 9 y último, la pereza. La pereza vista desde el sentido de la postergación, del dejar pasar las cosas, del no concluir las tareas, del olvidar las cosas importantes, del evitar el conflicto, del evitar querer arreglar las situaciones. Esta es la pereza expresada lo vemos expresado en la manera de cómo la gente de repente abandona las obligaciones, de repente abandona proyectos, abandona sueños, simplemente por no enfrentarse a la incomodidad que siempre se da tras cada paso nuevo, tras cada acción, tras cada nuevo desafío. Esta es la pereza expresada en términos terrenales. Si tú te identificaste en alguna de estas sombras, si crees que tú tienes alguna de estas sombras, muy bien, felicidades, porque ya estás en el camino de empezar a trabajar con ella, de empezar a autoconocerte y a saber en qué momentos ha hablado tu sombra por ti, ha actuado tu sombra por ti y no ha dejado que emerja tu verdadera luz. Así es que, pues sigue conociéndote, sigue en este camino y te deseo que tengas una muy provechosa existencia y nos seguimos viendo cada lunes por aquí. Gracias por acompañarnos.